Amigas y amigos, les doy la bienvenida a esta nueva edición de este espacio que lo hemos denominado Un Café con el Rector, desde la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En un año muy especial para nosotros, en el cual estamos celebrando 30 años de funcionamiento ininterrumpido en el Ecuador. Ahora tenemos el gusto y el placer de recibir al profesor Fabián Salvioli. Fabián es relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas desde el año 2018. Bienvenido, Fabián. Sabemos también que tienes una gran trayectoria como profesor de Derecho de la Universidad de La Plata. Eres académico de la Universidad de La Plata, experto formado en este ámbito tan importante, tan amplio que tiene que ver con los derechos humanos, su garantía, su protección, a raíz del accionar de los estados y también de las organizaciones internacionales. Vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con esto que acabo de decir, pero antes de ello pues le doy la palabra a Fabián Salvioli pues para un saludo inicial a nuestra audiencia de Voz Andina Internacional. Muchas gracias, querido rector, muchísimas gracias por la invitación para tomar un café. Acudo a esta Universidad Andina Simón Bolívar con todo cariño, con todo afecto. Es una casa muy querida por mí. El año pasado la visité, naturalmente de manera online en el marco de la pandemia, y hoy me agrada mucho estar aquí. Hay un programa de derechos humanos muy bueno en esta universidad y para mí siempre es un gran gusto colaborar con sus profesores y sus profesoras. Así que le agradezco yo muchísimo, es un gran honor estar aquí. Bienvenido de nuevo, Fabián. Y bueno, para hacer honor al nombre de este espacio denominado Un Café con el Rector, vamos a invitarte para compartir acá precisamente una taza de café en esta tarde un poco fría de Quito, de la capital del Ecuador. Por favor, Fabián. Muchísimas gracias. Agradecemos a Anita, que siempre nos atiende de esta manera tan singular, tan importante. Muchas gracias, Anita. Bueno, quiero empezar este diálogo, mi estimado Fabián. Nosotros estamos muy emocionados con el espacio que ha ido abriendo Voz Andina Internacional. Justamente es una radio universitaria que se abrió campo desde hace un poco más de 2 años, es decir, un poco antes de la pandemia se activó y ha tenido hasta ahora una llegada muy importante, no solo en el país, con nuestra comunidad universitaria, sino también fuera de él. Entonces tratamos de topar temas que tienen esa dimensión, no solamente nacional ni internacional. Bueno, voy a empezar preguntándote, ¿qué es lo que a ti principalmente te motiva a trabajar ya por largos años en esta materia, en la defensa de los derechos humanos? ¿Cuál es la principal motivación? Además, en un mundo en el cual las tensiones como que van creciendo, ¿no?, entre quienes tratan de defender los derechos humanos, defender a las personas, a los colectivos, a los grupos, a las etnias diversas, etcétera. Y vamos viendo cómo los estados a veces también repelen ese accionar de manera desproporcionada, muchas de las veces, ¿no? Entonces, ¿qué te motiva a ti a trabajar en derechos humanos? Un sentido muy innato de justicia que me albergó desde que fui pequeño y entonces decidí estudiar Derecho sin que me guste demasiado el derecho, pero los derechos humanos para mí le han dado al derecho la devolución del sentido de la justicia y una justicia global, en el sentido de que todas las personas forman parte de nuestra familia humana. Y en relación a lo que mencionaba, querido rector, en torno a un mundo en el cual se retrocede, o en este mismo momento en el que hablan las armas, ¿no?, digamos, en una parte de nuestro planeta, tiene mucho más sentido. Es cuando las armas callan, es cuando las armas hablan que el derecho no debe estar callado. Entonces, el derecho es la manera de resolver los conflictos por la vía pacífica, y yo sigo creyendo en eso, y en eso hay que insistir. Qué importante tu visión sobre el tema. Justamente sabemos que, entre otras gestiones que haces ahora en tu visita a nuestro país, se incluyó la presentación de un nuevo libro tuyo. Fabián Salvioli ha hecho varios estudios muy importantes, además es docente, conferencista a nivel internacional. Quisiera preguntarte, este libro que tú lo has titulado La Edad de la Razón,
¿Tiene alguna justificación? Supongo, hay un telón de fondo para lo que tú estudias en este libro. Y hay un subtítulo del libro que dice el rol de los órganos internacionales de protección de derechos humanos y el valor de sus pronunciamientos. Pude conseguir hace poco tu libro, te felicito, y he podido leer algunos apartados. Me ha parecido muy interesante, además de que yo me sumo entre los aficionados al derecho internacional en general. Así que te quiero pedir que nos compartas un poquito acá. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tú llevas a los lectores con este nuevo libro de tu autoría? Muchas gracias. Sí, vine fundamentalmente a presentar el libro en una actividad académica organizada por el Centro por los Derechos Civiles y Políticos, que es una organización no gubernamental con sede en Ginebra, que monitorea el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales y me encomendó la tarea de escribir este libro. La Edad de la Razón es un título robado, usted lo sabe, y seguramente muchísima gente aquí lo sabe. Es un título robado a el primer libro de la trilogía de Sartre, que es Los Caminos de la Libertad. Por eso la pregunta, era con trampa. Era con trampa. Y efectivamente, entonces yo pongo, esto lo confieso por supuesto en mi presentación del libro, digamos, pero tiene que ver con dos cosas. Primero, con que ese libro sartreano a mí me ha tocado mucho cuando lo leí siendo joven. Y en segundo lugar, en que creo que a los órganos internacionales les ha llegado la edad de la razón. Deben dejar ya la adolescencia en la cual se encuentran y fundamentar jurídicamente. ¿Una mayoría de edad, tal vez, sí, están viviendo? Sí, ahora sí. Algo así? Y los estados tienen que asumir que han creado esos órganos internacionales y que esos órganos internacionales, como los hijos, como las hijas, van creciendo y ya no nos pertenecen, ya asumen la razón y se termina esa patria potestad. Y entonces ya son esos órganos internacionales los que establecen pronunciamientos que resultan jurídicamente vinculantes para los estados. El libro trabaja de una manera, creo, lo más científica posible, la forma de justificar el carácter vinculante con base en el derecho internacional de los pronunciamientos de todos los órganos internacionales, no solo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otros tribunales, las sentencias son vinculantes, sino también de los órganos de tratados de Naciones Unidas y viaja un poquito también por los órganos europeos, por los órganos africanos. Sí. También de derechos humanos. Así es. Europeo. Y no solamente centrado en el debate en torno a los efectos de las sentencias, también de una serie de otras manifestaciones de estos órganos, ¿no? Como los informes, las recomendaciones, etc. Exactamente, exactamente. El rol del Estado es garantizar derechos humanos. Entonces, los pronunciamientos de estos órganos no tienen que ser vistos por los Estados como amenazas, todo lo contrario. Son pronunciamientos que le ayudan al Estado a cumplir su rol. Los Estados tienen que ser máquinas de garantizar los derechos humanos a través de todos sus poderes. Hay tanto que hablar sobre este tema, ¿no? Además, como sabemos, los estados son los que por decisión política soberana han dado el paso para crear ese aparataje jurídico, institucional, mundial, internacional, etcétera, y a cada una de estas organizaciones le han entregado una misión. Así ¿no? es. Hay un desarrollo también, no solamente que refieres, Fabián, respecto a que habría llegado a la madurez, a la adultez, digamos, el sistema internacional de protección de derechos humanos, sino también una evolución del derecho internacional como telón de fondo, ¿no? Quiero preguntarte sobre ello. En mis clases, por ejemplo, he conversado con los alumnos, les digo, bueno, en una época, cuando pasamos del jus gentium al derecho internacional público, sobre todo, el derecho internacional sirvió para la guerra, incluso para regular la guerra, luego para la paz, los grandes tratados de paz de la historia, para la cooperación internacional, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, adicionalmente, no solo para cooperar, también para integrarse, el surgimiento de lo que ahora ya es la Unión Europea. En nuestro medio, la Comunidad Andina desde el año 69, que empieza a construirse, del siglo anterior, pero también sirve para dedicar sus esfuerzos a la protección de ciertos objetivos que se van volviendo compartidos a nivel mundial, como este de protección de derechos humanos. ¿Hay un devenir también del derecho internacional en este contexto necesariamente o no lo miras así? Sí, lo comparto plenamente. El derecho internacional se hace cada vez más internacional y menos interestatal. Cuando aparecen estos elementos, como muy bien señala,
que son transversales y que le interesan a toda la humanidad. Hoy vemos las cuestiones relativas, por ejemplo, al cambio climático. Es lo que sucede con la quema de bosques en la Amazonia, digamos, o en Brasil, digamos, no es algo que solo le puede interesar al Estado, le interesa a toda la humanidad. Y la protección de los derechos humanos también es un interés común de la humanidad desde que, después de la Segunda Guerra Mundial, se entendió que un Estado no es soberano para hacer lo que quiera con las personas sometidas a su jurisdicción. Entonces cambia ese paradigma y además actualmente, si tuviese que hacerse una teoría del Estado, querido rector, sería muy difícil que quien haga esa teoría no ponga que el rol principal del Estado es garantizar los derechos humanos. Y además de algo que también me parece que es cierto y en lo que coincidiremos, en el sentido de que cada vez más las políticas públicas nacionales y las grandes decisiones en materia de legislación, por ejemplo, tienen un link, un vínculo con lo que se desarrolla a nivel internacional. Y en contrapartida, en el otro sentido, cada vez más las grandes decisiones políticas internacionales y los instrumentos permean las fronteras de lo nacional a efectos de generar también incidencia y efecto en lo que se hace dentro del Estado. Yo creo que estamos viviendo justamente ese momento. Esa interacción. La primera entrevista que hicimos en este espacio de Un Café con el Rector, la hicimos con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Sí, claro. Y con ella coincidíamos, decíamos, vivimos un mundo en el cual hay muchos problemas que son de dimensión mundial. Ha dicho algunos, Fabián, cambio climático, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Las migraciones que ponen tan en cuestión, tan en peligro los derechos de las personas. Y por ahí también nosotros confluíamos en esto que estamos comentando, en el sentido de que las soluciones ya no son nacionales, ya rebasaron esos problemas la capacidad de respuesta del Estado nacional. ¿Va por ahí también esta necesidad de considerar y mirar de otra manera todo el sistema de protección de derechos humanos internacional? Sí, claro. Y además, yo siendo internacionalista, le digo que para mí el derecho internacional no es lo más importante. Es un poco curioso que un internacionalista diga esto, pero al plano internacional, como usted sabe, llegan apenas algunos casos. No llegan todos los problemas que hay. Y esos casos revelan situaciones generales. Por eso, lo que indican los órganos internacionales debe ser la guía para lo que usted dice, la política pública. Entonces, allí asume una dimensión mucho más profunda la reforma institucional, la adecuación normativa, a efectos de prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar el disfrute de los derechos de todas y todos. Hay tantos temas que topar, así que voy a tratar de elegir los mejores. Aquí uno que a mí me llamó mucho la atención, hace algunos años cuando me encontré un libro que se titulaba El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI. De Antonio Cansado Trindade. Exactamente, hay varios capítulos de varios autores y uno de los estudios decía lo siguiente, y quiero su comentario, profesor Salvioli, al respecto. Decía algo así como que los estados fueron puestos contra la pared con tantos reclamos ante violaciones de derechos humanos y que como que algo maquiavélico surgió allí, un pensamiento maquiavélico que aconsejó que lo mejor sería crear instituciones internacionales muy venidas a menos, que no se la respeta, que no son muy eficientes, que digamos, y como al derecho internacional como que tampoco se lo respeta tanto, que eso implicó como botar el balón fuera de la cancha, como se dice, ¿no? Y que más bien eso que se hizo para liberarse de esa presión interna de reclamos, funcionó como una especie de boomerang contra los propios estados, porque resultó que el sistema internacional, el interamericano, el europeo, el africano, resulta ser a veces más eficiente que lo que puede garantizar el Estado a nivel nacional. ¿Concuerda con esa visión? ¿Cómo lo mira? Es que concuerdo con que si los estados se hubiesen dado cuenta de lo que estaban creando, quizás no lo hubiesen hecho. Es muy probable. Incluso si el Pacto de San José de Costa Rica no existiese y hoy se pusiese en debate la creación de un instrumento semejante, no estoy seguro de que nuestros países adoptaran ese tratado. Pero bueno, ahí está. Y ya está, y son una realidad. Y además, hoy ya las fronteras están muy difuminadas entre lo internacional y lo nacional, y nuestras propias cortes, nuestras propias tribunales,
interpretan y aplican las normas internacionales de derechos humanos. Usted sabe, y lo sabe mejor que yo, hace 30 años era muy difícil encontrar en la Corte Constitucional del Ecuador un pronunciamiento basado en un instrumento internacional. Hoy, más bien, hay que encontrar dónde no es así, digamos. Es un fenómeno generalizado. Los derechos humanos llegaron para quedarse, y ya no tanto para señalar a los estados con el dedo. Llegaron además para indicar una hoja de ruta que los estados tienen que seguir, para que nuestra vida sea mejor, que de eso se trata, ¿no? Esa visión me llamó mucho la atención en su último libro, ¿no? Que dice, bueno, están ahí más bien para, algo así como para apoyar, pero es más que asesorar, es más que dar una directriz o un lineamiento, porque tienen un valor los pronunciamientos, ¿no? Y me parece a mí que esa visión es muy importante, y además toca el tema del control de convencionalidad, justamente esta conexión, ¿no?, entre la interpretación en casos nacionales ante las altas cortes y la necesidad de no invisibilizar los pactos internacionales, ¿no? Sí, eso me parece muy importante. Es totalmente cierto, y le agradezco por haber tomado la deferencia de leer el trabajo. El control de convencionalidad es algo importante, pero no implica la subordinación del derecho interno al derecho internacional. El control de convencionalidad implica que hay que aplicar la convención, y la convención indica de que si hay una norma interna que garantice mejor los derechos humanos, hay que aplicar esa norma interna. Entonces, el control de convencionalidad, y hoy lo conversábamos con personas que integran la Corte Constitucional de Ecuador, esta mañana tuve una reunión muy linda con ellas y con ellas, ordena, digamos, de alguna manera, buscar la fuente que mejor garantice los derechos, sea de fuente nacional o de fuente internacional. Aplicando este principio, que en el libro también lo desarrolla de manera muy clara y suficiente, respecto a este enfoque para garantizar, pro persona, ¿no? Claro. Garantizando derechos de las personas. Sí, esa fue mi tesis doctoral hace ya mucho tiempo, y bueno, sigo con eso. Bueno, ya que estamos en el Ecuador, ¿cómo conjugamos esto último con un mandato constitucional que tenemos, en el sentido de que prácticamente se ha igualado en términos de consideración al mismo nivel derechos humanos, derechos de la naturaleza, de los animales, etcétera, en el caso del Ecuador, al menos, ¿no? ¿En dónde queda ese principio pro persona cuando a lo mejor estamos ante un caso en el cual hay que decidir respecto de dos tipos de derechos que en principio parecen semejantes, pero que luego cuidan intereses de sujetos o de materias que necesitan protección, que son diferentes? Bueno, son desafíos jurídicos, pero yo creo que son compatibles. Digamos, los derechos de la naturaleza son una necesidad, porque garantizar los derechos humanos en el marco del no respeto a la naturaleza, no sé en qué ambiente los vamos a garantizar o cuál va a ser nuestra casa, digamos. Entonces, la relación entre ambiente y derechos humanos es una relación cada vez más profunda, pero esto no desde ahora, es decir... Como que no se puede entender mucho de manera separada, ¿no? Van por supuesto. Muy cercanos. El derecho al ambiente sano es un derecho humano, lo consagran distintos instrumentos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, si lo recuerdo bien, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que es el anexo al Pacto de San José de Costa Rica, y yo creo que ya en la Conferencia de Río del año 92, sobre medio ambiente y desarrollo, se empezaron a unir claramente esos puentes entre ambiente y derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos me parece que abrió un canal, a mi juicio ya irreversible, de monitorear las posibles violaciones al ambiente como violaciones de derechos humanos. Recuerdo el caso de la Cajonjat con Argentina. Muy bien. Vamos a cambiar de tema por unos minutos. Quiero indagar un poquito más respecto a su rol, a su desempeño como relator de ámbitos tan importantes como la promoción de la verdad, como decíamos, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¿Cuál es un caso, estimado profesor Salvioli, que nos pueda compartir como un caso ícono del cual usted ha quedado muy satisfecho en su accionar a lo largo de tantos años? Que nos diga, este es un caso que yo no olvido, que me marcó para siempre por los resultados positivos.
Yo creo que hay ejemplos de buenas prácticas en distintos lados, aunque no plenamente o holístico, ¿no? Digamos, por ejemplo, acabo de venir de la ex Yugoslavia, donde hay muchos problemas. En Bosnia-Herzegovina, estuve en Srebrenica, donde se hizo el genocidio, y en Croacia también. Y allí, por ejemplo, lo que tiene que ver con accountability, es decir, con la rendición de cuentas penales de quienes han perpetrado graves violaciones de derechos humanos, ha sido relativamente satisfactoria. Creo que bueno, desde la creación del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y demás, se avanzó, se condenó a personas, etcétera, etcétera, aquí y allá. Sin embargo, a nivel de memoria, uno observa hoy un fuerte avance del negacionismo de esas violaciones cometidas. Entonces, es fuerte por un lado, es débil por el otro. El caso colombiano actualmente. La Comisión de la Verdad creo que es el mejor ejemplo de Comisión de la Verdad que hay hasta ahora. La Comisión de la Verdad de Colombia. Sin embargo, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, pues la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un mandato limitado que no puede condenar a cumplimiento de penas de prisión, y eso naturalmente en términos de estándares internacionales genera alguna dificultad. Cuando los problemas han sido tan amplios, tan grandes, bueno, el caso de Gambia, mire, el caso de Gambia es muy interesante. Las sesiones de la Comisión de la Verdad las transmite la televisión, ¿no? Como aquí nosotros, bueno, bien, la televisión, y eso hace que la gente en su casa al mediodía, a las 2 de la tarde, vea, y bueno, y eso genera conciencia colectiva en ese sentido. En mi país, el haber derribado las leyes de impunidad, digamos, y el haber juzgado a los responsables y responsables civiles que han cometido o que han estado involucrados en cuestiones de crímenes contra la humanidad o eclesiásticos, digamos, también me parece que son ejemplos de buenas prácticas. Pero todo esto es un truco mío porque no encuentro ningún ejemplo que sea completamente holístico en todos los campos, ¿verdad? Bueno, y esto a lo mejor ayuda para entender mejor la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y qué caso le ha generado desánimo, a lo mejor hasta frustración? Que diga, bueno, me hace repensar, seguimos en esta lucha, ¿no? Porque es una lucha durísima, en donde no solamente se pone sobre el tablero para definir las cosas un conjunto de tratados, de normas, sino la voluntad política. Y sí, eso me parece le genera una dosis muy compleja a cada caso, ¿no? Yo creo que el caso de Sri Lanka quizás sea el más decepcionante, porque la comunidad internacional hizo mucho por avanzar en un proceso de justicia transicional allí, y el actual gobierno ha derribado absolutamente todo, y un retroceso tremendo en ese sentido, para nombrar uno. Pero a mí lo que más me preocupa es la situación de las víctimas y las familias. Es decir, la huella que deja cada caso. Cuando uno va a El Salvador o a Guatemala y se encuentra con las familias de las víctimas de masacres horribles, como la del Mozote, digamos, y les ve en igual o peor situación que la que estaban hace 35, 40 años, uno realmente siente una tremenda frustración, y también interpela a cómo los órganos internacionales hacen las cosas, me parece. Ahora bien, nunca uno sufre más que las víctimas. La vida conmigo ha sido muy generosa. Y yo, que no paso frío, que no paso hambre, y que tengo la posibilidad de hacer y decir algo, lo debo hacer. Si no tengo las espaldas para hacerlo, debo dar un paso al costado. Sin ese compromiso no podría seguir, simplemente. Es lo que hay que hacer. Porque hay que enfrentar una fuerza que puede ser hasta descomunal. Aunque le confieso, bueno, lo he dicho ya en varias oportunidades, el día que fui al Mozote y vi las tumbas de los niños, de las niñas entre 0 y 6 años, y a pesar de yo ya tengo 35 años de trabajo en esto, es decir, no es que soy nuevo en esto, digamos, ¿no? Pero esto fue hace 2 años, yo no pude dormir a la noche, no pude dormir. Estaba en la habitación del hotel en El Salvador
y me pasé toda la noche en velas con la televisión prendida porque me sobrepasaba. ¿Y sabe qué? Me alegro que me pase eso. El día que eso no me pase, pues quizás no debería dedicarme a lo que me dedico. Hemos perdido la sensibilidad, a lo mejor, es. si eso pasa, ¿no? Claro. Claro, no podemos mantenernos sin una mínima afectación, sin un sentir mínimo, a efectos de acompañar o hacer algo, o decir algo, sí, claro, respecto a estos casos tan graves, ¿no? Y la pandemia complicó las cosas desde su punto de vista en esta lucha, en este trabajo, en el trabajo de las organizaciones internacionales, o visibilizó algo nuevo tal vez. ¿Qué pasó? ¿Y qué se puede esperar en este mundo, en este ámbito, ya cuando superemos la pandemia totalmente? Es una pregunta que tiene varias respuestas. Digamos, yo creo que hubo demasiado entusiasmo cuando comenzó la pandemia en decir, de esta pandemia saldremos mejores. Eso no está garantizado, digamos. Saldremos mejores si hacemos las cosas para salir mejores, pero si no, saldremos peores, ¿no? Digamos, Pero la pandemia sí deja algunas enseñanzas en relación a la necesaria consideración de que los derechos económicos y sociales son tan derechos humanos como los civiles y los políticos, y que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental e interrelacionado con otros derechos como el propio derecho a la vida, y que los estados deben efectivamente garantizarlos. En relación al trabajo de los órganos internacionales, bueno, la posibilidad de hacer trabajos por la vía remota es una herramienta que ha venido bien, pero yo creo que en el caso de los mandatos como el mío, ¿no? Digamos, esto es, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ponerlo en términos bien claros, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le ha generado mayor problema el funcionamiento remoto. Pero yo voy al terreno, es diferente. Yo voy al terreno, yo me meto con las comunidades, yo entro a lugares más inhóspitos, etcétera, etcétera. Yo no puedo hacer ese trabajo de manera remota. Entonces, en una parte de mi trabajo, que es realizar informes temáticos, etcétera, etcétera, no me afectó. En presentar esos informes a la Asamblea de Naciones Unidas o al Consejo de Derechos Humanos, bueno, tampoco me afectó. Lo hago desde mi casa, etcétera, etcétera. Pero en las visitas a países, sí. Yo no pude visitar países el año pasado y, consecuentemente, para no perder los informes, lo que decidí es hacer informes de seguimiento de las visitas previamente hechas. Qué interesante. Hay diversos planos de afectación de la pandemia, indudablemente. Yo creo que muchos de los efectos de la pandemia ni siquiera los percibimos todavía, ¿no? Yo también. Y que es diferente en un espacio más institucional, más cómodo, incluso alejado de los sitios donde realmente ocurren las violaciones de derechos, los abusos, el exceso de la fuerza pública muchas veces. Debe haber una diferencia realmente abismal. Y claro, muchas cuestiones quedarán sin conocerse. Tal vez con el paso del tiempo y con el trabajo a fondo, por ejemplo, en torno a hacer realidad el derecho a la verdad, se pueda conocer. ¿Cómo está el trabajo en torno al derecho a la verdad, precisamente, por ejemplo, en América Latina, en los grandes problemas que ha habido, las grandes denuncias y violaciones de derechos? Yo creo que América Latina tiene motivos por los cuales sentir orgullo. Digamos, si uno lo compara, por ejemplo, con Europa. Digo, Francia nunca ha iniciado un proceso, digo, porque Europa es la campeona de los derechos humanos, pero hasta ahí, ¿no? Digamos, Francia nunca ha iniciado un proceso de verdad sobre los hechos en Argelia. Mi último informe de la Asamblea de Naciones Unidas fue sobre los legados del colonialismo. Y allí Bélgica, digamos, el Reino Unido, etcétera, etcétera, tienen deudas pendientes tremendas. España nunca pudo avanzar en una comisión de la verdad. Se está discutiendo ahora una ley de memoria democrática. Yo intervino en el Parlamento de España hace 2 semanas. Sin embargo, en nuestros países han funcionado comisiones de la verdad. Más o menos, etcétera, etcétera, con algunas deficiencias y con algunas ventajas. Yo creo que América Latina tiene algunos buenos ejemplos y buenas prácticas. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? El actual intento por desvirtuar los hallazgos de comisiones de la verdad.
Ese es muy preocupante. Y el ejemplo más paradigmático es el de Brasil. Ni siquiera Colombia. No, la Comisión de la Verdad de Colombia está haciendo un trabajo magnífico. Magnífico, magnífico. Pero hay este esfuerzo por desvirtuar, por impedir. No todavía, lo será después que salga el informe de la Comisión de la Verdad, pero no. Pero Brasil, ¿no? Cuando las autoridades públicas de Brasil niegan las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que es un trabajo muy serio, etcétera, etcétera, es un serio problema. Y además, otra vez, ¿no? Pensando en las personas, revictimiza a las víctimas. ¿Usted sabe lo que le cuesta a una persona que ha sufrido un hecho tremendo prestar testimonio y luego ver que ese testimonio es desvirtuado por los intereses políticos de quien preside en ese momento el país? Y sobre esta materia tan apasionante, difícil y necesaria, ¿cuál es el rol que usted imagina como académico también, Fabián Salvioli, el rol de la universidad para aportar en esta lucha, en esta resistencia por los derechos humanos? Bueno, al inicio de este café, yo le alababa, y no por una cuestión de cortesía, sino que lo hacía muy sinceramente, el programa de derechos humanos, ¿no? Digamos, de su universidad. A mí me parece que hay que repensar la universidad en perspectiva de derechos humanos en todas las disciplinas. Yo publiqué un libro también en el año 2009 que se llama Educación Superior y Derechos Humanos, los derechos humanos como centro de la nueva reforma universitaria. Y tiene que ver básicamente con esto. Nuestros países están generalmente gobernados en todas las esferas, en ministerios, direcciones, etcétera, etcétera, aquí y allá, por personas que han pasado por las universidades. Bien. Es sintomático de algo. Más del 80%, exactamente, más del 80%. Entonces, las universidades no nos podemos sentir, lo digo yo como universitario, pues yo respiro universidad, soy universitario 100%, es mi ámbito, es mi casa, digamos, desde las universidades no podemos decir que somos ajenas a la mala política pública, digamos, si quienes diseñan y ejecutan la política pública han pasado por nuestras casas. Y yo creo que la educación en derechos humanos, pero no la educación jurídica. O sea, yo no hablo de que la gente que estudia medicina conozca tratados. Más bien como algo transversal. Exactamente. En la carrera y en el posgrado también. En la carrera, en las carreras de grado y en los posgrados. Digamos, quien enseña medicina debe entender que quien tiene delante es un sujeto de derechos y no un cuerpo a curar. Digamos, de que hay distintos elementos valiosos. Quien estudia arquitectura debe entender la importancia del diseño universal para que las personas con discapacidad puedan acceder a los inmuebles de la misma manera que el resto de las personas. Quienes estudian periodismo, comunicación social, deben comprender la importancia de la libertad de expresión, pero también la importancia del acceso a la información y demás. Y así en todas, absolutamente todas las carreras. Naturalmente, en derecho, dedicarse al derecho sin tener un conocimiento serio de los derechos humanos, hoy para quien ejerce la profesión, aunque no litigue causas históricas de derechos humanos, no hacerlo con lo que dan estos instrumentos implica privarle a sus clientes de elementos importantísimos de defensa. Y no dejar de, por fuera o de ninguna manera, este intento de tratar de entender nuevamente o conocer a fondo, si es que se está aprendiendo recién, los valores universales. Usted insiste mucho en su último libro también sobre ello, ¿no? Para todas las disciplinas. Para el derecho sabemos que es interesante, es muy importante, siempre hablamos de valores, de principios, para la interpretación, etcétera, pero en realidad podría ser aplicable a todas las disciplinas. ¿Qué valores universales sobre todo? Yo creo que la dignidad humana es un valor muy importante y es el valor sobre el cual se fundó la estructura de la defensa de los derechos humanos, pero también la dignidad de los pueblos, digamos. O sea, en clave individual y en clave colectiva. Y en clave colectiva, digamos. Mire, y ahí
hay un ejemplo clarito de cómo cuando se quiere se puede. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica no dice una sola palabra sobre pueblos indígenas, ni una, no la va a encontrar. Y si va a los trabajos preparatorios del Pacto de San José de Costa Rica, tampoco encuentra una sola palabra de pueblos indígenas. Sin embargo, el tribunal del mundo que mejor ha interpretado y aplicado derechos indígenas ha sido la Corte Interamericana. ¿Pero por qué? Porque no lo hizo desde un lugar colonial. Escuchó a las comunidades, trabajó sobre la base de sus principios y sus valores, la cosmovisión indígena, por ejemplo. Y a partir de allí fue resolviendo casos, mejor, peor, etcétera, etcétera. Siempre las decisiones tienen cosas que podemos criticar o no, pero es un ejemplo claro de cómo el derecho puede ser utilizado en el mejor sentido para cumplir con la justicia. La solución a los casos más preocupantes de violaciones de derechos humanos viene de la mano de enfoques o instrumentos más políticos que jurídicos, o ambos, o uno en especial. Las dos cosas. Las dos. Digamos, por supuesto que lo jurídico es el instrumento, lo político es lo que lo viabiliza. Digamos, y que está antes también. Sí, claro. Entonces, siempre lo jurídico es el resultado de una decisión política. No existe la apolítica. Y quizás lo apolítico sea lo más político que hay. Para ir concluyendo, profesor Salvioli, el tiempo pasó muy rápido y van a quedar muchos temas por abordar, pero seguramente tendremos nuevas oportunidades de conversar. Para ir cerrando, sería interesante tratar de imaginar, luego de la pandemia, ¿cómo cree usted que tiene que ser en materia de protección de derechos humanos el rol del Estado y el rol de las organizaciones internacionales que trabajan derechos humanos? El rol del Estado tiene que ser respetar y garantizar los derechos humanos a lo largo de toda su política pública, en el diseño y la ejecución. Y incorporo aquí un tema más. Por favor. Dentro de la primera cuestión. Los derechos cuestan mucho dinero también, ¿verdad? Son necesidades casi ilimitadas, las que orbitan alrededor de los derechos. ¿Cómo el Estado puede alcanzar para todo aquello? Cuesta más caro violarlos. ¿Un sentido de priorización también? El Estado tiene que garantizarlos todos. Yo creo seriamente que nuestros países no pueden hablar de faltas de recursos, sinceramente. Si no hubiese tanta corrupción, menos todavía. Digamos, y si realmente se tomaran decisiones en materia fiscal, no voy a hablar de eso en presencia de un experto en la materia, digamos, claro. Los recursos tienen un límite y hacer realidad los derechos implica también una inversión, un costo, un gasto, como se lo quiera ver. Deberíamos examinar cómo estamos trabajando en nuestra base impositiva. América Latina tiene impuestos que en general son regresivos, digamos, y todo lo que tiene que ver con grandes fortunas en general encuentra vías de escape. Exactamente, digamos. Entonces, me parece que a esa rama del derecho quizás también le deba llegar la edad de la razón en algún momento. Aportar por allí. ¿Y el rol de las organizaciones internacionales luego de la pandemia va a cambiar? ¿Tiene que ser convergente con el Estado? Sí, yo creo que las organizaciones internacionales deben optimizar su rol. Sinceramente, pero bueno, daría para otra charla más larga, digamos, pero yo creo que haya 10 órganos de tratados en Naciones Unidas de Derechos Humanos, y lo digo habiendo sido presidente de UNO, el Comité de Derechos Humanos de ONU. Yo lo integré 8 años, lo presidí 2, pero que hayan 10 órganos de tratados quizás no es lo más útil, y hay materias superpuestas, etcétera, etcétera, que entonces se podría optimizar mejor el trabajo al estilo de lo que pasa en el sistema interamericano, ¿no? Que tenemos 2 órganos principales, una comisión y una corte. Y lo mismo con las relatorías. Naciones Unidas tiene casi 50 relatorías, una de ellas la mía, digamos, y quizás no necesariamente sean todas tan necesarias. Yo creo que los órganos internacionales deben mirarse a sí mismos también y ver cómo pueden cumplir mejor su misión. Y creo, y el libro sí
apunta a eso, que los órganos internacionales no tienen que hacer ningún tipo de especulación y deben decir las cosas, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, porque para eso están. Para concluir, ahora sí, profesor Salvioli, le cuento que estamos celebrando nuestros 30 años de funcionamiento en el Ecuador. Y me gustaría mucho pedirle un mensaje a nuestra comunidad universitaria, una comunidad pujante, muy comprometida con una visión social, con un enfoque crítico. No hemos dejado de lado la reflexión sobre los derechos humanos, usted lo ha dicho, el trabajo a través del programa andino es muy importante, pero hay otras áreas académicas también, como derecho, que se acerca mucho y que involucra también sus programas dentro de esa temática tan importante. Le pido un mensaje para nuestra comunidad universitaria. Estamos cumpliendo 30 años, estamos muy felices y muy animados para seguir, no 30 años más, sino muchísimos años más trabajando en la región y en el Ecuador. Claro que sí. Digamos, mi mensaje para la comunidad universitaria, lo primero es felicitar, por supuesto, por estos 30 años de trabajo sostenido. La universidad tiene un prestigio ya ganado, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y como parte de la comunidad universitaria que soy, naturalmente me sumo a esos festejos y aliento a que siempre la universidad tenga un sentido crítico y un compromiso con la sociedad, porque de eso se trata, ¿no? Las universidades valen la pena en tanto sus productos son útiles realmente para la sociedad. Y hacia allí hay que orientar toda la producción de conocimiento, el trabajo de enseñanza, de educación y extensión universitaria. Universidad viene de universo, entonces todo lo que sucede nos es efectivamente propio. Les deseo muchísimos más años y muchísimos más éxitos y ojalá yo pueda ser parte en alguna oportunidad también de ese trayecto con ustedes. Queda comprometido, profesor Salvioli. Seguramente muchas veces más lo vamos a tener acá, queremos que así sea. Le agradezco mucho por este tiempo que nos ha brindado para dialogar sobre una temática que ciertamente debe interesar a todas las personas, a quienes ejercen el poder, a quienes están del otro lado, a los ciudadanos en general. Así que nuestra gratitud nuevamente y nuestra felicitación por tan importante trabajo a cargo de esta relatoría también tan destacada en Naciones Unidas. Me he sentido muy cómodo. Esta es su casa. Muchas gracias por el café. Bueno, gracias.